Bueno, en este momento vamos a proceder a realizar la explicación de la clase que se ofreció hoy por Teams a las 9 de la mañana para el grupo de quinto grado. Esta clase va dirigida a los estudiantes que por alguna u otra razón no tienen acceso a Teams. Por lo tanto, se sube este video a YouTube para que puedan tener acceso al link por medio de WhatsApp. Vamos a ver, iniciamos. ¿Qué son divisores? Rápidamente, anteriormente habíamos tenido un video acerca del mismo tema, pero vamos a reiterar esta clase. ¿Qué son divisores? Tenemos el ejemplo de este grupo de elementos o confites, 42 confites, que los queremos hacer en grupos pero de la misma cantidad sin que sobren. Yo podría decir que yo puedo hacer grupos de lo que quiera y se pueden hacer, pero no se repartirían exactamente, solamente con algunas cantidades. Por ejemplo, veamos aquí grupos de 5. Se me antojan hacer grupos de 5 para ver si al final los puedo repartir equitativamente en grupos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. En este momento no puedo hacer otro grupo de 5 porque me sobran a solamente 2. O sea que si yo hago grupos de 5 con 42 confites, no los puedo repartir de manera correcta. Eso quiere decir que en este caso el 5 no me funciona como un divisor de 42, porque esos son los divisores, números más pequeños al que se presenta en la cantidad y que lo dividen exactamente. Ok, pero vean este otro caso, con 42 confites, pues si yo los quiero agrupar más fácilmente, puedo hacer dos grupos de 21. Sí, si yo sumo 21 más 21 son 42, no me sobra ningún confite y lo reparto de manera equitativa. Ok, veamos a ver este otro caso. Suena muy lógico, pero con 42 confites yo puedo hacer un grupo 42. O bien puedo hacer 42 grupos de 1. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo voy a hacer 42 grupos de 1? Es una manera, porque también el 42 y el 1 son divisores del 42. Ok, a grandes rasgos tenemos entonces que el 5 no me funcionó, no es un divisor del 42. Más adelante van a ver que con solo ver el 42 que termina en 2, yo me doy cuenta que no es divisible entre 5, pero eso lo veremos con las reglas. El 21 sí es un divisor de 42 y a la vez ahí mismo tengo dos divisores, tanto el 21 como el 2 porque vean que pude hacer dos grupos, el 21 y el 2. Y el 42 es un divisor del 42 y a la vez obtengo el 1 porque pude hacer un grupo. Toda cantidad tiene mínimo dos divisores, el 1 y el mismo. Muy bien, quiero que te preguntes, pauses el video y te preguntes si podrías hacer grupos de 10. Cuenta, 10, 20, 30, 40. ¿Quedan repartidos exactamente? ¿Sí o no? Si te quedan repartidos exactamente, el 10 es un divisor. Si te sobran confites, no es un divisor. Puedes hacer grupos de 3. Averígualo. ¿Podrías hacer grupos de 2? Sí, claro, ya lo vimos anteriormente. Puedo hacer dos grupos de 21. O bien, puedo hacer 21 grupos de 2. Entonces, en esta presentación tenemos que divisores del 42 son el 1, el 42, el 21, porque puede hacer dos grupos de confites, el 42 y el 1. Y posteriormente averiguarás si tiene más divisores cuando haga grupos de 3. Continuamos. Vamos a descubrir divisores de los siguientes números. El 10, 10 elementos, 10 pingüinos en este caso. Bueno, ya tengo el primer divisor, 10, puedo hacer un grupo de 10. Puedo hacer dos grupos de 5, 5 y 5, 10. Puedo hacer a la vez o al revés 5 grupos de 2 con esos pingüinos. Puedo hacer un grupo de 10 y puedo hacer 10 grupos de 1. Entonces, en este caso tengo varios divisores del 10. El 10, el 1, el 5, el 2. Okay. Quiero que dividas en la calculadora, por ejemplo, para ir entendiendo este tema, 10 entre 5 te va a dar 2. 10 entre 2 te va a dar 5. Cuando yo divido un número entre un divisor, el resultado es exacto. Pero cuando yo le divido entre un número en la calculadora que no es divisor, el resultado me va a dar con decimales. Por ejemplo, quiero que intentes dividir 10
entre 3. Pausa el video y divida 10 entre 3. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que la cantidad es con decimales. Te va a dar un número con decimales, o sea, tal número coma y vienen unos decimales. Eso quiere decir que no es una división exacta. Muy bien, continuemos. Quiere decir que algunos divisores del 10 son el 5, el 2, el 10 y el 1. Al tener más de 2 divisores, se le llamará un número compuesto. Ahora, quiero que intentes hacer grupos con 11 elementos y que queden repartidos exactamente. Bueno, puedes hacer un grupo de 11 y ya tienes uno. Puedes hacer 11 grupos de 1. Tienes dos ejemplos en este caso. El 1 y el 11 entonces son divisores. Pero intenta grupos de 3, intenta grupos de 5, intenta grupos de 6, a ver si se reparten equitativamente. Te vas a dar cuenta. Pausa el video en este momento, intenta hacer grupos. ¿Ok? Te diste cuenta que no se pueden hacer grupos. Eso es porque el 11 solamente tiene dos divisores, el 1 y el 11. Por tal razón el 11 se conoce como un número primo. ¿Ok? Hay varios números primos de los cuales yo no puedo agrupar esa cantidad en otras más pequeñas y repartirla de manera equitativa. El 11 es un ejemplo. Continuamos. Quiero que pauses el video e intenta descubrir divisores del 30. Te voy a dar una pista y de manera más rápida puedo decir que el 30 y el 1. Puedo hacer un grupo de 30 o 30 grupos de 1. ¿De qué más puedo hacer? Intenta hacer grupos de 5, intenta hacer grupos de 7, intenta hacer grupos de 15, intenta hacer grupos de 8. Y cuando eliges un número y se te queda repartido en partes iguales sin que te sobren elementos, es porque es un divisor. Puedes hacerlo con la calculadora. Por ejemplo, puedes dividir 30 entre 5. Eso te va a dar 6. Automáticamente tienes ahí dos divisores. El 5 que fue el número en que dividiste y el 6 que es el resultado. Intenta otros divisores. Intenta. Vamos a continuar. Cuando lo llenes, podrás continuar con la siguiente diapositiva. Aquí se vienen las reglas de divisibilidad que vimos en videos pasados. Para que un número sea divisible entre 2, o sea, que yo viendo esa cantidad pueda saber sin hacer la división que si yo divido entre 2 ese número el resultado va a ser exacto, tiene que cumplir con esta reglita, ser un número par, o sea, terminar en 0, 2, 4, 6 o 8. En este caso el 30, si usted lo divide entre 2, divídalo. Te dio 15, ¿verdad? Un número cerrado, sin decimales. Ok. Eso es porque el 30 es divisible entre 2. Y con solo verlo ya sabía de antemano, porque el 30 es un número que es par, termina en 0 en este caso. Pero divide el 17 entre 2. Apuesto que te va a dar con decimales. ¿Por qué sé yo sin hacer la división? Porque el 17 no es un número par. No termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Dejemos la 3 para el último y pasémosla al 5. El 30, divídelo entre 5. Te apuesto que te va a dar un resultado exacto. ¿Por qué? Porque los números que son divisibles entre 5 y son de manera exacta son los que terminan en 0 y en 5. Por lo tanto, el 30 es divisible entre 5. Te va a dar 6. Automáticamente obtienes dos divisores. Divisibilidad entre 10. Si el número termina en 0, la cantidad quiere decir que yo lo divido entre 10 y el resultado va a ser exacto. El 30 termina en 0, divida. Pero intenta dividir, en este caso, para practicar el 15 entre 10. No te va a dar exacto, te va a dar con decimales en la calculadora. Intenta el 108 o el 142. Solamente los que terminan en 0, cuando usted divida entre 10, el resultado va a ser exacto. Eso significa divisible. Y la regla del 3, que es la que nos falta, simplemente esa es la única que para efectos de quinto grado no hay que fijarse en qué termina el número, sino sumar sus dígitos. En este caso el 30 tiene como dígitos al 3 y al 0. Si yo lo sumo, eso me da 3. Y si el resultado de esa suma de sus dígitos es múltiplo de 3, o sea, yo contando de 3 en 3 llego a esa cantidad, es divisible entre 3. Vamos a ver, 3 más 0, 3. Vamos a ver, 3, 6, 3. Empezando nomás llegué. El 30 es divisible entre 3. De hecho, te va a dar 10. Pero intenta dividir el 41. Suma los dígitos. 4 más 1 son 5. Vamos a ver, 3, 6, no.
El 5 no es múltiplo de 3. O sea, si divides 41 entre 3, puedes hacerlo, pero el resultado no va a ser exacto. Continuamos. Muy bien. Encontremos algunos divisores, por ejemplo, del 15, aplicando las reglas de divisibilidad. Te voy a decir dos en cada uno. Divisores del 15, el 1 y el 5. Encuentra más. Divisores del 40, del 33. En el caso de los números que están en el recuadro, el 11, el 17 y el 41, no vas a poder encontrar divisores. Solamente dos, el 1 y el mismo. Porque esos tres números son números primos. Y ahí te dejo las reglas de divisibilidad. Este ejercicio lo voy a pasar de nuevo, se realizó anteriormente. Si en la imagen de la izquierda tenemos 120 manzanas para distribuirlas en pequeños grupos de la misma cantidad sin que sobre ninguna, identifica al menos 5 ejemplos. Bueno, ya mirando el 120, conociendo las reglas de divisibilidad, puedo saber que el 120 termina en 0, o sea, cumple con la regla, por ejemplo, del 10. O sea que si yo divido 120 entre 10, eso me va a dar 12, un número exacto. Quiere decir que yo puedo hacer grupitos de 10. 12 en este caso, o puedo hacer al revés, 12 grupitos de 10. También cumple con la del 5, divide 120 entre 5, ahí vas a obtener dos divisores, o sea, dos opciones en las cuales puedes hacer grupo. Usa la manera más lógica, la más rápida, puedes hacer 120 grupos de 1 o un grupo de 120. Y así sucesivamente porque el 120 tiene muchos divisores. Y te dejamos entonces con la imagen de la finca donde mide 9.500 metros y el dueño quiere hacer grupos. Lotear la finca. Solamente que no funcionan lotes de menos de 300 metros. Entonces se me ocurre, bueno, ustedes me pueden decir, puede hacer un lote de 9.500, sí, pero ya está. Y está bien. Ok, pero responde a lo que dice, porque me puedes decir que puedes hacer 9.500 lotes de 1 metro cuadrado, sí es cierto, pero tienen que ser mayor de 300 metros. Entonces puedes hacer dos lotes, divide 9.500 entre 2, divide 9.500 entre 5, ahí te va a dar otra opción de cuánto pueden medir esos lotes. Porque yo sé que entre 5 es exacto, porque termina en 0. Porque yo sé que entre 10 es exacto, porque termina en 0, cumple con la regla del 10, del 5, en este caso también de la del 2, puedo hacer dos lotes. Y cumple con la regla del 3, vamos a ver, no es en qué termina, es sumar sus dígitos. 9 más 5, 14, más 0, 14, más 0, 14. Si cuentas de 3 en 3 no vas a llegar a 14. Quiere decir que el 3 no es un divisor del 9.500. No podrías hacer 3 lotes de la misma cantidad de metros y de manera exacta. Bueno, de esta explicación se resume la clase que dimos hoy a las 9 de la mañana por Teams. Mis disculpas por hacer la explicación tan rápida, pero se trata solamente de un repaso para que el video no se extienda mucho y sea más fácil para ver. Y les recordamos, por favor, que cuando tenemos una clase programada y ustedes se quieren conectarse a la hora en punto, porque el tiempo en internet es sumamente valioso. Muchas gracias, les saluda el profe de apoyo Diego Valverde y nos vemos en la próxima clase.